Bueno, la bancada de la UDI fue una de las que suscribió este protocolo de acuerdo con el gobierno para permitir la aprobación de la idea de legislar el proyecto de carrera docente. Ese pacto evitó un nuevo revés para el Ejecutivo luego del rechazo en la Comisión de Educación de la Cámara. Claro, y para conversar precisamente de este avance del texto legal vamos a establecer contacto con el diputado gremialista, también integrante de esa comisión, Jaime Belolio. Diputado, gracias por su tiempo. Buen día. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está, diputado? Bien, pues. Diputado, nos contaba ayer el diputado Kast que la razón por la que él había votado el día anterior en contra era que no había podido acceder al nuevo documento donde se plasmaba este nuevo proyecto de ley para la carrera docente. ¿Ustedes en la UDI pudieron verlo? Mira, en primer lugar, yo lamento que el gobierno haya tenido que llegar hasta esta situación para caer en una cuestión que era obvia, que era poder entregarnos cuáles eran las indicaciones, porque este va a ser un proyecto completamente distinto. En el fondo, son tantas las cosas que ya nos habíamos comprometido a cambiar, que necesitamos saber cómo iban a cambiar ellas. Y eso fue lo que le pedimos a la ministra el día miércoles. Nos dio algunos titulares, pero no detalles que necesitábamos. Y cuando fue la votación misma, nosotros nos abstuvimos por esa razón. Y después, en la tarde, lo que nos pidió el gobierno es que hubiese unanimidad para poder votarlo el día jueves. No que lo aprobáramos el día jueves nosotros, sí que permitiéramos que se votara el día jueves. Y en esa situación nosotros le pedimos al gobierno dos cosas adicionales. Le dijimos, mire, déjenos ver los detalles de esas indicaciones. No necesariamente la forma en la cual el texto está redactado, porque eso obviamente es parte del otro trámite, el trámite ya en particular. Pero sí los detalles, los mecanismos, el cómo se van a hacer esas cosas. Y en segundo lugar, de que también se diera una señal de que aquí se quería avanzar en algo que era muy deseado por los profesores, que era este 40% de horas no lectivas. Es decir, de horas de preparación de clases, pero con recursos adicionales. Y esos recursos adicionales fueron contingentes o van a quedar plasmados en este proyecto y son contingentes al crecimiento de la economía. Y entonces durante el jueves en la mañana, yo lamentablemente estaba en Santiago, pero sí, Romilio Gutiérrez, el diputado también, estuvo con la subsecretaria y pudieron ver más detalles de esas propias indicaciones. Tanto así de que entonces después, en el debate de la sala, a mí lo que me interesó decir, y que me interesa volver a insistir, es que hemos tenido un debate en educación los últimos 15 meses demasiado marcado por la política. Y esta es la oportunidad para realmente hablar de calidad de la educación, para hablar de aquello que realmente tiene que ver con nuestros niños y nuestras niñas. Los papás lo que quieren es saber de que van a tener buena calidad de educación para sus hijos porque es lo que le va a dar más oportunidades. Entonces, este proyecto tiene que priorizarse y yo creo que avancemos en una buena carrera docente para que nuestros profesores tengan mejores condiciones para que así se eleve la calidad de la educación. Sí, diputado, le quiero preguntar una cuestión bien básica, porque esto implica más recursos, es lo que usted acaba de señalar y es parte del acuerdo con el gobierno, sí. De manera que la UDI firmó ahí un compromiso. Pero ¿de dónde se sacan esos compromisos? Se lo pregunto porque acabamos de entrevistar al diputado Godoy y a él le gustaría que esa plata viniera de lo que estaba destinado originalmente para una educación gratuita superior. ¿Usted de dónde explica que sale esa plata? Bueno, obviamente a nosotros nos gustaría exactamente lo mismo que dice el diputado Godoy, pero en este caso lo que se comprometió el ministro de Hacienda, también el ministro Iseguirre y el ministro Vocero, es que va a quedar plasmado en la ley un mecanismo por el cual, en la medida de que la economía crezca, se va a acelerar el 40% de las horas no lectivas de preparación de clase, que va a iniciarse primero con la subvención escolar preferencial en las escuelas más vulnerables, pero después va a seguir para todas las escuelas, en la medida que esté ese crecimiento económico, lo cual tiene una responsabilidad fiscal que es muy razonable. A nosotros nos gusta ese modelo, pero siempre y cuando quede claramente delimitado en el proyecto de ley, y como lo ha dicho también la propia ministra de Educación y los diferentes ministros, estos son recursos adicionales al proyecto. La clave entonces es cómo queda plasmado en el proyecto de ley y por supuesto nosotros vamos a estar muy atentos a eso. Diputado, ayer en algún sentido fue la primera vez que vimos en acción a este nuevo conglomerado que nos presentaron sobre este bloque de oposición y llamó la atención la dispar votación, porque hubo gente dentro de la UDI, de RN, de Evópoli y que hubo abstenciones, votaciones en contra, votaciones a favor. ¿Cómo se explica tanta diferencia y tanta divergencia? Mire, yo no voy a ocupar este espacio para criticar al resto de mi sector porque además comprendo algo enteramente con ellos. Este gobierno ha sido beligerante, ha sido muy prepotente, ha tratado muy mal a la oposición durante un muy buen rato. Lo que ellos creían es que había que apretarle receta al país, pasar máquina y entonces ahora eso fue distinto. Pero particularmente a mí me interesa hablar de este proyecto
porque este es un proyecto que va a significar, como te decía antes, más recursos para nuestros docentes, para mejorar sus condiciones, para que tengan más horas para poder preparar sus clases, que tengan mejores condiciones salariales, que van a la vena de la calidad de la educación. Entonces, yo entiendo que el año pasado discutimos mucho sobre educación y que fue muy ideológico, pero este proyecto en particular no tenía por qué serlo así. Y entonces a mí me pareció que era razonable, dado que el gobierno además había entregado más información sobre las indicaciones, se había comprometido a este 40% de horas no lectivas, permitir que se aprobara la idea de legislar para luego mejorar este proyecto de carrera docente y que sea una realidad. Yo creo que necesitamos una buena carrera docente para nuestros profesores, para mejorar la calidad de la educación, especialmente en los sectores más vulnerables. Ese es mi objetivo, por eso yo decía que esta es una oportunidad educativa, es una oportunidad de largo plazo. Eso fue lo que intenté convencer al resto de la bancada, pero sin embargo entiendo completamente la actitud de ellos ante un gobierno que ha maltratado a la oposición, que ha dicho que no tiene que haber consenso y que, bueno, yo espero que obviamente haya un cambio de mano de aquí en adelante. Diputado, pero es importante, creo, igual entender cuál va a ser el rol de este bloque opositor, dado que al menos la discusión de esta ley recién comienza y se les vio en esta votación, que era la primera, como digo, de este trámite que se supone será bastante largo, no se les vio votar en bloque, más bien se vio una amplia gama de opiniones respecto al proyecto. Por eso le pregunto cómo se explica tanta divergencia y al futuro cómo se proyecta la posición de esta nueva alianza, si se quiere, o este nuevo frente de oposición para lo que queda de esta discusión. Mira, obviamente, como te decía, teníamos diferentes opiniones sobre la propia actitud del gobierno, que ha sido paupérrima, es decir, contumaz hasta el día antes de no querer mostrar mayor detalle en las indicaciones, cuando era obvio que tenía que hacerlo. Hasta los propios parlamentarios de la nueva mayoría también se lo pedían y encontraban muy razonable cuál era nuestra postura. Entonces, yo entiendo que muchos nos dijeran, mire, no creemos que el gobierno vaya finalmente a cumplir su palabra con esas indicaciones. A nosotros nos mostraron más detalle y nosotros queremos creer que eso va a ser así. Y entonces, ¿cuál va a ser el rol de la oposición? Bueno, garantizar de que esos cambios en las indicaciones vayan a ser realidad. Ahora, si no nos cumplen, vamos a ser los primeros en denunciarlos, por supuesto. Pero yo espero de que ahora, especialmente en este proyecto, que es un proyecto que es transversalmente reconocido como importante, que son 2.200 millones de dólares que van a la calidad de la educación, que a los papás no les importa si es del gobierno o no es del gobierno, lo que les importa es que mejore la calidad de la educación. Para mí ese es el centro en este proyecto especial. Yo entiendo que vamos a tener otras discusiones en otros proyectos. O sea, si se presenta uno de educación superior, que va a significar un modelo único universitario, discriminando a estudiantes de, por ejemplo, universidades privadas, obviamente que no vamos a tener ningún tipo de consenso. Pero en este caso particular, este es un proyecto que transversalmente las personas técnicas han dicho, sí, aquí es donde tenemos que poner los recursos, aquí es donde tenemos que invertir más, aquí es donde podemos dar el salto que realmente necesitamos en materia de calidad de la educación. Entonces, obviamente vamos a estar atentos, queremos ver el detalle de cada una de esas indicaciones, que es la etapa que viene ahora, y como oposición en este caso. Si es que no se cumple estrictamente lo que se ha comprometido, vamos a ser los primeros en denunciarlo de que el gobierno no cumple su palabra y que entonces nuevamente vuelve a no pensar en el bien del país, sino que pensar solamente en el bien de su propia coalición. Sí, diputado, a propósito de los consensos que usted dice pueden lograrse en este proyecto a diferencia de otros que a lo mejor pueden ser más ideológicos, ¿cómo piensan lidiar con un colegio de profesores que aparece hoy como dividido incluso en los días y jornadas en que se lleva a cabo la votación para deponer un paro de aquí al lunes? Bueno, yo lamento que haya sucedido eso en el colegio de profesores, porque había un sector que decía que sí, que había que avanzar, que había que aprobar. Recordemos que el colegio de profesores hizo una petición de 11 puntos hace más de un mes y medio atrás, de los cuales 9 fueron tomados por la propia comisión en esta comisión tripartita que se hizo. Y que eso ya significaba un rediseño del proyecto. Y luego, a continuación, el Colegio de Profesores vuelve a juntarse ahora con la ministra y le plantean otros 5 puntos más, en donde la ministra le dice que ya estaban, de alguna manera, solucionados 4 de ellos. Entonces, de los primeros 11, más de los segundos 5, de los 16, que 14 estén incluidos, a mí me parece que es un avance sustantivo. Y lo que uno, obviamente, quiere seguir hoy día ya avanzando es cómo se van a hacer esos cambios. ¿Cómo va a quedar redactado en la ley? Entonces nosotros esperamos que haya un colegio de profesores con liderazgo para que le pueda explicar también a quienes ellos representan cómo es de distinto este proyecto. Y de nuevo, lamento que el gobierno no haya sido capaz de transmitir eso mismo, de comunicar que el proyecto que inicialmente se puso es completamente distinto al que va a hacer con estas modificaciones. Y por ello es que nosotros le decíamos en la votación en general, en la comisión,
no nos haga firmar un cheque en blanco, entréguenos más información, porque es muy importante cuando se dice de que hay que valorar que un profesor ejerza en una escuela vulnerable. Es algo que nosotros hemos pedido desde siempre. Pero hoy día el proyecto dice que se valora en 8.000 pesos de diferencia de salario. Eso es ridículo. Entonces le estamos diciendo, bueno, se va a valorar. ¿Cuánto se va a valorar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a adelantar la entrada en marcha, por ejemplo, de las educadoras de párvulo y las educadoras diferenciales? ¿Cómo se va a hacer para que la carrera sea más atractiva en los primeros 4 años? Y el día jueves en la mañana nos dieron más detalles de ello, si bien no el mecanismo estricto como va a quedar redactado, sí, mucho más. Y vimos esa apertura y, por tanto, es que nosotros quisimos pasar a esa etapa ya de la discusión en particular del proyecto de carrera docente. Bien, diputado, queremos agradecerle su tiempo con Mañana en Directo, desearle que tenga un buen fin de semana. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.